Lo primero, presentarme. Soy Carolina Blasco, soy profesora titular de la Universidad de Alicante y, bueno, como miembro del staff de acogida, me gustaría darles, ahora que tengo la oportunidad, la bienvenida a Alicante y espero y deseo que este congreso esté cumpliendo con sus expectativas. También le quisiera agradecer a la asociación, a la Junta, el haber confiado en mí para dirigir este panel, para dirigir la mesa propia de este panel. Este panel lleva por título La gestión laboral a través de los algoritmos. El propio nombre lo indica, casi no hay que describir de qué va a ir. Es una materia muy importante y muy de trascendencia práctica a nivel de las empresas y de las organizaciones. Y bueno, pues para desarrollarlo tengo a dos expertos a mi lado de alto nivel, a izquierda y a derecha, así que estoy muy bien franqueada. Por un lado está el profesor Mercader Uguina y a mi izquierda está la profesora Ana Ginés y Fabrellas. Por evidentes razones de tiempo no voy ni siquiera a resumir el currículum que tienen ustedes en el programa del Congreso. Porque yo no soy la protagonista, los protagonistas son ellos y además creo que tanto su nombre como su bibliografía ya hablan y muy bien de ellos. Entonces, sin más, quiero darles la palabra ya a los ponentes. Van a hablar sin solución de continuidad, después haremos un pequeño debate, que ya me han dicho que tiene que ser pequeño, ¿vale? Pero alguna pregunta sí que admitiremos. Los ponentes van a hablar de un máximo entre 25 o 30 minutos. Voy a tener que ahí ser muy escrupulosa en el tiempo, aunque ellos también lo saben y seguro que me facilitan la labor. Y después de sus intervenciones tendremos, como digo, el debate. Cuando quieras, Jesús. Bueno, pues muy buenas tardes, un placer y un honor y un placer añadido viendo los presentes en esta sala, que son queridísimos y admirados amigos y maestros en el mundo del derecho laboral. Por tanto, mi agradecimiento muy sincero a la Asociación Española de Derecho del Trabajo por haberme invitado a participar en este congreso, en este 32 Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. He de decir que me trae unos magníficos recuerdos volver a Alicante. Estuve en el Congreso del año 92, hace ya 30 años, cuando estaba empezando mi carrera universitaria, y volver... Sí, pero no... Acércatelo. Sí, ¿ahora sí? Sí, sí, pues bueno. Decía que volver a Alicante ha sido un placer y también ha introducido ciertas notas de nostalgia en esta vuelta a este lugar tan maravilloso y que tan buenos recuerdos me trae. Por tanto, mi agradecimiento a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, a su presidenta, la profesora Casas, y al resto de miembros de la Junta Directiva que me han honrado con esta designación para intervenir en esta mesa sobre el tema de la gestión algorítmica, acompañado y agradezco mucho las palabras de presentación de la profesora Blasco, y acompañado de una persona a la que tengo un gran cariño y una gran admiración profesional, como es la profesora Ana Ginés. Sin más preámbulo, entro en el análisis de la cuestión, ya que tenemos un tiempo limitado, y unas reflexiones de carácter general sobre la cuestión que me trae hoy aquí y que entronca, yo creo que de manera directa, con el contenido de este congreso, que no es otro que el cambio y el efecto de la digitalización en el mundo del trabajo. Creo que claramente estamos en tiempo de algoritmos, es decir, los algoritmos aparecen permanentemente desde las más diversas fuentes y desde los más diversos orígenes, y sobre todo con las más diversas proyecciones. Ahí les pongo algunas noticias recientes. Por ejemplo, mi universidad ha desarrollado un algoritmo que permite identificar a las personas por el latido del corazón, o otro que se crea un algoritmo para detectar problemas de salud mental en los usuarios de las redes sociales, o se crea un algoritmo consciente de sí mismo para protegerse de los intentos de piratería, por no hablar de ese otro que se desarrolla y que simula el medio intergaláctico en el universo. Bueno, los algoritmos son un elemento básico dentro de la realidad actual, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo científico. Se mueven en todos los campos del conocimiento, desde los campos científicos más puros hasta el campo de la economía y, cómo no, ante el campo también del derecho. No es por ello sorprendente que este haya sido un tema
que desde el punto de vista laboral haya tenido tratamiento desde hace mucho tiempo. El profesor Salvador del Rey publicó uno de los primeros trabajos en esta materia sobre la proyección de la inteligencia artificial en el mundo de las relaciones laborales, y otros queridos y admirados compañeros de gremio, como son la profesora Álvarez Cuesta y la profesora Rivas Vallejo, han trabajado monográficamente esta materia. La propia profesora Inés ha realizado una aportación de gran interés en relación con el trabajo en plataforma, donde realiza reflexiones extraordinariamente interesantes, como luego seguramente señalará en relación con los algoritmos. Yo mismo, siguiendo ese camino, pues pronto daré a luz una pequeña obra sobre esta materia, impulsada por el profesor Pérez del Prado, que cuando leyó la ponencia en este congreso, agradezco mucho la amabilidad que ha tenido la asociación de publicar un texto que a lo mejor excedía en algo los límites establecidos para la publicación. Pues cuando leyó mi ponencia, inmediatamente me llamó la atención sobre que me había quedado algo corto, que había algunos temas que me hubieran gustado analizar algo más. Bueno, pues lo he continuado en estos meses y pronto verá la luz. Alguna de las cosas que ahí digo, pues aquí contaré también. Creo que estamos en presencia de un nuevo, que los algoritmos aterrizan sobre una realidad en permanente cambio y transformación. Esa idea de la era digital, ese cambio del ecosistema productivo aparece con rotundidad y claridad y afecta a múltiples aspectos. Están cambiando los sistemas de producción, están cambiando los medios de producción, están cambiando las herramientas con las que se produce y están cambiando los propios materiales que son objeto de producción. Bueno, en este entorno, en este nuevo ecosistema laboral en el que el centro está el trabajador y que tiene que coexistir con este conjunto de elementos, aparece este proceso de digitalización y en él, como seguidamente diré, tienen un papel protagonista los algoritmos. Estamos empezando a hablar ya de un proceso de desglobalización, es decir, la digitalización está dirigiéndonos en una nueva orientación donde esa idea de globalización que tanto nos ha acompañado, pues estos nuevos procesos cambian los rumbos, cambian las ideas de deslocalizaciones por relocalizaciones y la idea de globalización por una progresiva desglobalización que tiene en su base, como digo, estos cambios tecnológicos que estamos analizando. Pero la gran cuestión es ¿qué son los algoritmos? Hablamos de los algoritmos recurrentemente. ¿Qué entendemos por algoritmos? Bueno, yo he tratado de aislar una serie de rasgos que me parecen característicos a la hora de definir los mismos. Son, desde luego, modelos de base matemática. Es decir, la matemática aquí es un elemento clave y el desarrollo, fundamentalmente, que ha tenido y está teniendo la algorítmica, tiene como base el mundo de las matemáticas en sus más diversas perspectivas y en sus más diversos focos de análisis. Y la matemática es determinista, es decir, los resultados, las respuestas a un determinado problema tienen que ser idénticas, cosa que en el mundo jurídico pues no siempre nos encontramos con esta realidad y no hace falta en un foro tan competente como este entrar en mayores matizaciones. Y además estas formulaciones matemáticas se alimentan con datos masivos, es decir, estamos en la era del Big Data, la era de los datos masivos. Ahora volveré sobre ello porque me parece un elemento fundamental. La alimentación de los algoritmos es una alimentación basada en los datos de todo tipo, como ahora señalaré, y en este sentido es un elemento clave y determinante de esa idea. No muestras de datos, sino datos masivos en su más amplia determinación. Analizan experiencias pasadas y lo hacen con una lógica predictiva, es decir, permiten predecir qué se hará, qué puede ocurrir en el futuro. Por tanto, pues son un instrumento muy relevante a la hora de la toma de decisiones. Es decir, hay algoritmos predictivos que permiten esa predicción, analizar probabilísticamente cuál puede ser el resultado de una determinada cuestión, pero también hay algoritmos no predictivos, es decir, que operan matemáticamente dando un resultado inmediato. Desde hace mucho tiempo se utilizan algoritmos predictivos en el mundo de la administración pública en múltiples ámbitos, porque ahí, en relación con competencias o actividades regladas, los algoritmos pueden tener una función directa e inmediata. No interpretan el sentido de las cosas, como lógica matemática es lógica formal, por lo tanto no hay interpretación del sentido de las cosas. Proceden de múltiples fuentes de creación, no hay una fuente específica de creación, no hay un colegio de especialistas en algoritmos, sino que tienen diversas fuentes de creación, se crean desde lógicas distintas, desde instancias plurales que no están reglamentadas y por lo tanto es un mundo abierto a la innovación y sobre todo tienen una gran resistencia o establecen una gran resistencia a entrar en su contenido, es decir, se configuran normalmente como secretos empresariales, están en el corazón mismo de la actividad de las empresas que los utilizan y en esa medida hay una resistencia muy fuerte a entrar directamente en su conocimiento. Los algoritmos son la base, digamos así, del modelo, pero a partir de ahí se han ido desarrollando otros sistemas que tienen como base la algorítmica, pero
resultados proyectivos o con proyecciones de diverso orden. Es decir, es el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son modelos basados en algoritmos que tienen distintas fórmulas de actuación, incluso algunos de ellos, como son los sistemas basados en el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, pues que autoaprenden, son capaces de aprender, son algoritmos que aprenden de los algoritmos y toman decisiones a partir del aprendizaje que el propio algoritmo está realizando. Por tanto, nos encontramos con una realidad verdaderamente notable, cuya evolución y cuyo contenido y proyección es desde luego, o plantea desde luego muchísimas dudas. Esa idea del autoaprendizaje de la máquina pues siempre genera ciertas incertidumbres. Creo que el alimento fundamental, y por eso la importancia, algunos de los que me conocen en mi día a día saben que tengo cierta obsesión con el tema de la protección de datos, creo que es un elemento vertebrador del sistema. Es decir, la gran particularidad que tienen estos nuevos sistemas es que se alimentan de datos, es el aire que respiran. Los datos masivos, los sistemas algorítmicos respiran datos y respiran datos masivos. Por lo tanto, estamos ante una realidad especialmente particular, donde esos datos masivos pues tienen una serie de particularidades en el mundo actual. Primero, el volumen, la capacidad de tratar datos extraordinariamente amplios, masivos en el más estricto sentido. Se suele decir que cada 6 horas se genera una cantidad de datos similar a varias veces la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene 20.000 volúmenes, es decir, la gestión de datos es extraordinariamente amplia, se hace a gran velocidad, porque los sistemas informáticos que se están desarrollando, el que tenemos, por ejemplo, en España, el Centro Nacional de Computación, permite realizar nada más y nada menos que 11 billones de operaciones por segundo, tanto un sistema, y es de los menos importantes. Hay uno que hay en Kobe, en Japón, que hace 400 veces, multiplica por 400 esa actividad que hace nuestro sistema, el sistema español. Bueno, esa capacidad y esa velocidad de gestión permite, insisto, manejar cantidades masivas que además son datos variados, es decir, no son datos formales, sino son datos estructurados, no estructurados, pueden ser imágenes, pueden ser contenidos, pueden ser vídeos. Bueno, es una realidad verdaderamente extraordinaria, a una que se mueve, como todos sabemos, a una velocidad extraordinaria y que se convierte en un elemento central desde el punto de vista económico. Decía el otro día Nadia Calviño, y él lo recuerdo, que la economía del dato será el 4% del Producto Interior Bruto español en el año 2025 y que generará, dice, 750.000 empleos. En cualquier caso, el potencial es extraordinario. El papel del derecho en todo esto pues, plantea numerosas dudas e interrogantes de futuro. Hay que poner límites a ese mercado de los datos, que es un elemento esencial. De hecho, pues tenemos la normativa general de protección de datos personales, el reglamento general de protección de datos personales, sobre el que luego volveré, pero la cantidad de datos que no son personales y que sirven a este fin son extraordinariamente amplios. Es decir, los datos anónimos no son datos personales en el sentido propio, y muchos de estos sistemas predictivos utilizan precisamente estos datos anonimizados. Incluso se está empezando a establecer que los propios algoritmos pueden generar sus propios tipos de datos, que son datos sintéticos, aparte de otros datos que, al no ser personales, pueden ser utilizados de forma absolutamente abierta. De hecho, hay directivas y propuestas de reglamento en trámite que van por ese camino, es decir, de permitir un sistema de apertura de datos en su sentido más amplio. ¿Cómo afecta esto al mundo de las relaciones laborales en su más amplio sentido? Yo creo que lo afecta en todos los planos. Va a afectar o puede afectar en el plano de la proyección, diríamos así, del sistema de fuentes, porque los sistemas algorítmicos y los sistemas de inteligencia artificial van a ir creando progresivamente, desde luego hay literatura comparada que así lo pone de manifiesto, sistemas de respuestas singulares a problemas concretos. Es decir, frente a la idea de la ley general y abstracta, vamos a ir progresivamente a leyes singulares. Se habla de microdirectivas, de soluciones de caso concreto, de granularidad normativa, es decir, de respuestas normativas adaptadas a cada caso concreto. Y les pongo un ejemplo en relación con la proyección que esto puede tener en relación con la determinación de los conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, hay conceptos indeterminados como el de la razonabilidad o muchos otros con el que nos podemos encontrar con el día a día. Antes de ayer mismo, en una jornada, hablaban de la ley de emprendedores, los permisos de trabajo de la ley de emprendedores y el concepto de profesionales altamente cualificados. Si uno ve la definición del concepto de profesional altamente cualificado en la ley de emprendedores, pues toma en cuenta una serie de patrones de actuación. Salario medio, pero salario medio establecido por el INE, criterios
Bueno, probablemente ese criterio, que es un concepto jurídico indeterminado, a través de un sistema algorítmico, a través de un sistema de Big Data, se pueda precisar y ese concepto indeterminado termine por ser precisable. Lo mismo ocurre cuando se utilizan conceptos como en la Ley de Blanqueo de Capitales, el concepto de altos estándares éticos. Bueno, pues estas nociones, que son deliberadamente abiertas, pueden, ya digo, en la medida en que utilizan criterios, patrones de definición amplios, pluralidad de fuentes de información, como antes decía, llegar a resultados, digamos así, específicos y puntuales y determinar caso por caso esa situación. Hasta el punto, utilizo ahí el ejemplo de la razonabilidad, pero algún autor ha hablado del concepto de llegar del principio, del criterio de razonabilidad, que es un criterio que, como todos sabemos, se utiliza con gran frecuencia, al criterio del usted razonable, es decir, la razonabilidad en el caso o supuesto específico y concreto. En definitiva, creo que en el plano de la normación, la inteligencia artificial y los algoritmos van a cambiar de alguna forma nuestra percepción clásica y nuestra percepción tradicional del sistema de fuentes. Está cambiando o puede cambiar esa proyección, pero va a cambiar también, y está cambiando ya de hecho, en el día a día, el modelo de empresa. La empresa algorítmica es una realidad. Hay empresas que tienen como base y como eje fundamental de su forma de actuación el algoritmo. Lo hemos visto esta mañana, lo explicaba nuestra compañera Mariluz Rodríguez en su ponencia, la idea de la definición algorítmica de las plataformas profesionales. Ahí aparece con claridad, pero hay muchas empresas que van por ese camino. Cuando hablamos de Netflix o cuando hablamos de Google o cuando hablamos de cualquier empresa que tiene base tecnológica, estamos pensando en empresas donde el algoritmo es el corazón. Y esto, desde el punto de vista laboral, nos está empezando a plantear ya problemas. Yo ya he intervenido en alguna operación donde lo que se planteaba era la transmisión de un algoritmo. Afortunadamente, los algoritmos no se mueven solos, sino que normalmente pues hay trabajadores que son los que alimentan el algoritmo y cuando se produce una sucesión de empresa, pues opera también en la aplicación de las reglas laborales. Pero esa inmaterialización, ese carácter virtual, ese carácter cada vez más inmaterial, por eso hablo ahí de la idea de la empresa posmaterial, aparece con más claridad y creo va a ser otro de los efectos importantes que nos va a obligar a reformular o a repensar por lo menos las categorías tradicionales. Lo decía la profesora Casas esta mañana en relación con el próximo estatuto, el estatuto del siglo XXI, la necesidad de repensar este nuevo modelo a la luz de estas nuevas realidades. Creo que uno de los núcleos fundamentales de esta transformación está en lo que llamo ahí la gran delegación. Es decir, hay una opción que en los últimos tiempos se está produciendo en muchos campos por parte de las empresas, delegando espacios que tradicionalmente han formado parte del poder de dirección empresarial en los algoritmos y que afectan prácticamente transversalmente a las instituciones clave del ordenamiento laboral, tal y como lo hemos conocido. Desde los procesos de selección, donde ya nos hemos encontrado en algunos casos especialmente significativos, como fue el de Netflix en su momento, con la aparición de esta categoría que es la discriminación algorítmica, que tiene un sentido y una lógica propia y que está planteando y va a plantear en el futuro una necesidad de repensar la propia idea de discriminación en el sentido clásico que hemos venido utilizando. Los procesos de selección son cada vez más complejos. La utilización, se hablaba también esta mañana, de los sistemas de gamificación en los procesos de selección pueden ser utilizados empresarialmente para fines no lícitos a través del uso del algoritmo. Las plataformas profesionales, vuelvo al ejemplo, operan sobre la definición del poder de dirección empresarial, definiendo el contenido, ajustando ofertas y demandas de empleo desde el punto de vista algorítmico. No es extraño, por tanto, que la Ley 12/2021 haya incorporado el concepto de la gestión algorítmica como un criterio definidor en la calificación de esa presunción que establece la Ley del Estatuto de los Trabajadores en este punto. Y, como no, los temas de control. En los temas de control, el algoritmo tiene un papel absolutamente medular. Ahí el desarrollo de la biometría es extraordinario. En España todavía no hemos dado ese paso, pero ya empieza a haber pronunciamientos en relación con temas de reconocimiento facial. La Agencia de Protección de Datos ha sancionado durísimamente una gran empresa próxima a este territorio en el que ahora estamos, con una multa de más de 2 millones de euros por utilizar un sistema de reconocimiento facial que no cumplía con los presupuestos de la normativa de protección de datos personales. El desarrollo que en esta materia puede ser muy importante y, de hecho, en Francia ya hay desde hace un par de años una regulación específica sobre el control biométrico en el ámbito empresarial, con lo que, indudablemente, y ahí detrás de ese control biométrico, detrás de estos elementos, está indudablemente la definición de la biometría y de los límites al uso de la biometría.
como también lo es el régimen de las amenazas internas, el uso de sistemas algorítmicos para definir el riesgo potencial que puede tener un determinado trabajador de cometer un determinado tipo de fraude. Y esta es una realidad. Y es una realidad cierta, que ya se utiliza por algunas empresas, y es una realidad que prevé, por ejemplo, la propuesta de reglamento comunitario de ley de inteligencia artificial, porque a la hora de definir los sistemas de alto riesgo, define como unos de ellos aquellos que operan sobre el ámbito conductual, sobre el ámbito de las conductas del trabajador. Por lo tanto, ya digo, una realidad cierta que nos acerca un poco, de manera algo siniestra, a la idea del Minority Report, de la célebre película que todos tenemos en la cabeza, donde nos anticipamos, digamos así, a la posible realización de infracciones. El ámbito de la prevención de riesgos laborales, hay experiencias de muy diverso orden sobre algoritmos predictivos de riesgos, que son en este caso o que cumplen una función tutelar del trabajador o para el trabajador en el desarrollo de su actividad, y hay empresas como Orange que llevan desarrollando desde hace tiempo este tipo de algoritmos de carácter predictivo para que cuando envían a un trabajador a desarrollar un trabajo, una torre a una antena, sepan cuáles, en función de las condiciones, las potencialidades de riesgo que pueda asumir el trabajador al desarrollar esa actividad. Y, cómo no, también pues problemas que pueden venir en el futuro, como es el tema de las indemnizaciones borrosas. Es decir, aquí está el profesor Molina, bueno, pues el tema de la reclamación colectiva que se ha presentado recientemente y que puede abrir la idea de indemnizaciones abiertas, de indemnizaciones no tasadas. Bueno, ahí el uso del algoritmo pues puede ser una posibilidad. De hecho, no es una posibilidad tan remota, porque la profesora de la Puebla, en el Congreso del año pasado, en su ponencia, ya llamaba la atención sobre que alguna sentencia del Tribunal Supremo había ya utilizado, o en ella se explicaba que la empresa, en un proceso de un despido colectivo, había utilizado un algoritmo para realizar el proceso de selección de los trabajadores que iban a quedar afectados por el despido colectivo. Por tanto, insisto, no realidades, no fantasías, sino realidades inmediatas a las que, desde luego, vamos a tener que ir dando respuesta. Probablemente, y yo estoy completamente de acuerdo con los que dicen que aquí la negociación colectiva va a tener un papel absolutamente fundamental. Ya De Stefano habló hace tiempo en un trabajo de gran interés sobre la negociación del algoritmo, la necesidad de negociar los algoritmos. Yo creo que ya tenemos algunos ejemplos, a pesar de la particularidad del caso del convenio de Justit. Ahí se establece un régimen jurídico de control, una comisión de algoritmo, unas obligaciones específicas sobre el control, sobre la información, sobre cambios sustanciales en el contenido del algoritmo, la comparecencia de la persona responsable de la supervisión del algoritmo y del sistema de inteligencia artificial a solicitud de los representantes de los trabajadores. La idea de la transparencia algorítmica, sobre la que luego volveré, es un elemento central y que va a estar en el día a día del futuro próximo, desde luego, en esta materia. También esto seguramente nos va a obligar a incorporar nuevas categorías en el desarrollo y en el entendimiento de la realidad, de cómo se forman las normas y cómo se forma la negociación colectiva. Se están empezando a desarrollar los sandboxes regulatorios. El profesor Martínez Girón hablaba de ellos en su ponencia del año pasado también sobre esta cuestión. Incidentalmente, la idea de la normativa de ensayo y error, es decir, en un modelo cambiante, en un modelo dinámico en el que las transformaciones se producen a la velocidad con la que se producen, el modelo regulador probablemente va a tener que ensayar soluciones valorando posibles ensayos y posibles errores. De hecho, algunas empresas ya lo están haciendo, hasta el punto de que el convenio colectivo del sector de grandes almacenes llama a la posibilidad de que en el observatorio sectorial que crea se establezcan marcos innovadores de diálogo social, permitiendo el establecimiento de estos sandboxes regulatorios, estos observatorios o laboratorios normativos que permitan valorar y entender cuáles son, atendidas las circunstancias, qué repercusión o proyección pueda tener la norma que se crea y, sobre todo, valorar su desarrollo y su consolidación. Creo, y esta era la parte que el profesor Pérez del Prado me llamaba la atención sobre ella en su lectura atenta del trabajo que realicé, también hay que valorar, y me parece extraordinariamente importante, vemos la gestión algorítmica desde el plano empresarial, pero la gestión algorítmica se está desarrollando a una enorme velocidad por parte de las administraciones públicas. Y esto va más allá de la administración que se ha llamado electrónica, que es una administración de comunicación, si se quiere, de informaciones entre el ciudadano y la administración pública. La administración está utilizando y va a utilizar con seguridad mecanismos o algoritmos predictivos para definir cuáles son sus campos de actuación. Ya lo está haciendo. Probablemente la idea de la
policía predictiva. Es una idea que se está generalizando, sobre la que hay amplia literatura y hay muchos ejemplos tanto en nuestro país como fuera de él, y no sería sorprendente que la Inspección de Trabajo empiece a desarrollar instrumentos de policía predictiva, de determinación de dónde pueden estar y cómo controlar los núcleos de fraude que se están produciendo. Pero es que la seguridad social, yo llevo utilizando ya desde hace mucho tiempo, la seguridad social tiene un sistema de inteligencia artificial de control del fraude muy desarrollado y que define o que permite actuar sobre la posibilidad de empresas que pueden tener determinados índices de morosidad, posibilidad de que la empresa entre en concurso en unos determinados plazos, un análisis de circunstancias distintas que le pueden luego permitir tomar decisiones, como por ejemplo la concesión o no de un aplazamiento que le sea solicitado. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Seguridad Social, que tiene un sistema predictivo también que permite atender y valorar las circunstancias para proceder a la evaluación médica de un trabajador que está en situación de incapacidad temporal. Un mecanismo algorítmico para controlar la incapacidad temporal de los trabajadores, o incluso el SEPE está desarrollando sistemas de parecidas características en relación con el perfilado estadístico de desempleados, para tratar de asignar aquella tarea que es la más ajustada, la más adaptada a sus necesidades concretas. Voy entrando en la recta final. Creo que hay un elemento absolutamente central en esta realidad y quiero subrayarlo porque me parece extraordinariamente importante, que son las garantías frente al uso de los sistemas de inteligencia artificial y de los sistemas algorítmicos. El profesor Molina, en una conversación que tuvimos por correo, me llamaba la atención porque yo había escrito algo diciendo poco más o menos que la transparencia era un derecho fundamental y el profesor Molina dijo, no, era una garantía, un derecho fundamental. Bueno, yo quería llamar la atención sobre la importancia trascendental que me parece que tiene el principio de transparencia. Frente a la opacidad algorítmica, la transparencia algorítmica aparece como una idea central. Estamos dando pasos en esa dirección, pero probablemente es importante seguir en ese camino. Tenemos algunas disposiciones, como es el Reglamento de Protección de Datos y el artículo 22 de ese Reglamento General de Protección de Datos, que, como todos conocen, pues establece un modelo particular de dato sensible, que es el dato que deriva de perfiles automatizados o de toma de decisiones automatizadas. Bueno, aquí se establecen determinadas reglas, se establecen determinadas limitaciones. Insisto, es un modelo más dentro de la lógica del Reglamento General de Protección de datos sensible, de categoría especial de datos. Indudablemente es un camino, pero este camino va a tener que avanzar. Nosotros creo que hemos dado un paso muy importante, lo decía esta mañana el secretario de Estado, con la regulación del establecimiento de medidas de control por parte de información, por parte de los representantes de los trabajadores sobre el contenido, la lógica de los algoritmos, no el contenido del algoritmo. Yo entiendo que el algoritmo es secreto empresarial, pero hay mecanismos y debe haber mecanismos para que se conozca la lógica, hacia dónde, cuáles son las finalidades que pretende, que haya instrumentos para realizar auditorías algorítmicas. Esto está en la propia determinación del grupo del artículo 29, actual Comité Europeo de Protección de Datos, cuando al analizar y establecer las directrices de actuación sobre la aplicación de este artículo 22, llamaba la atención sobre esa posibilidad de establecer auditorías algorítmicas incluso inversas, para permitir, sobre esa base de fiabilidad matemática que tienen los algoritmos, permitir comprobar que efectivamente el algoritmo funciona correctamente y que no hay desviaciones, que no hay sesgos y que no hay discriminaciones. El gran reto, y todos lo sabemos, porque creo que es una idea muy generalizada, es la idea de los sesgos algorítmicos, las discriminaciones algorítmicas, y esto indudablemente debe ser limitado. El elemento colectivo aquí es extraordinariamente importante y creo que la negociación colectiva, y ya tenemos varios ejemplos, todavía germen de convenio del que antes hablaba, pero otros que no lo son, como el convenio de banca, que establecen normas específicas sobre el control y la transparencia algorítmica y el uso por intervención por parte de los representantes de los trabajadores en el control de esas informaciones. Creo que la gran esperanza, o por lo menos es en la que yo sitúo mis expectativas, es la propuesta de reglamento de futura ley de inteligencia artificial. Yo creo que aquí se dan pasos muy importantes en esa dirección de establecer garantías reforzadas en el control de los algoritmos y de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí se va más lejos, no es ya solo un principio de transparencia, es un principio de explicabilidad del algoritmo, de explicabilidad del sistema de inteligencia artificial, el principio de gobernanza de los datos, que de alguna forma recupera el conjunto de principios básicos que inspiran la normativa de protección de datos. La aproximación basada en el riesgo. Esta es una idea muy importante, el concepto sobre el que basa el reglamento su actuación es los sistemas de alto riesgo. Los sistemas laborales son de alto riesgo. Si uno lee el artículo 6 y lee el anexo,
se efectúa un listado pormenorizado que prácticamente barre el contenido laboral considerando cada uno de esos ámbitos como consideración o como actividad de alto riesgo. A partir de ahí, el establecimiento de garantías desde el diseño, por defecto, el establecimiento de sistemas de evaluación, auditorías, como antes decía, son instrumentos que pueden ayudar a que se produzca un efectivo control y se evite el efecto demoledor que puede tener esa situación. El principio de humano al mando, voy entrando en la recta final ya así, es otro principio básico. Está en el artículo 22 del Reglamento, del Reglamento General de Protección de Datos, pero el nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial marca, yo creo que de manera muy clara, una definición más completa, más integral de esa idea que creo que puede ser extraordinariamente importante. No solo garantías, sino también responsabilidades, porque la inteligencia artificial tiene muchos riesgos y riesgos de producir daños. Yo creo que en este sentido es importante también que tengamos presente la recomendación del Parlamento Europeo del año 2020 con recomendaciones sobre el régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. Aquí hay ideas muy importantes, el establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva, el juego de las inversiones de la carga de la prueba en estos casos e incluso el establecimiento de plazos de prescripción para el establecimiento o para las reclamaciones que tengan que ver con esta materia, una materia que todavía está en construcción, pero que marca un rumbo de los riesgos, y riesgos muy importantes, asociados al uso de sistemas de alto riesgo, que, como digo, se identifican básicamente con los que pueden proyectarse en el ámbito laboral y que, indudablemente, creo que pueden ser muy significativos. Pero no acaban aquí los problemas. Nos encontramos cada vez más con nuevas realidades donde la inteligencia artificial vuelve a aparecer. Aparece la idea del metaverso y todos cuando leemos el metaverso decimos, bueno, pues otra novedad más dentro de este cambio, de este modelo de cambio y de transformación. Bueno, ayer mismo en el diario Expansión apareció una entrevista con el presidente de Telefónica que decía ni más ni menos que el metaverso, dice, provocará un cambio aún más profundo que Internet. Bueno, este escepticismo que a veces nos arrastra en el análisis de estas cuestiones, pues nos puede hacer dudar, pero lo cierto es que el camino va por ahí y ahí hay problemas laborales. Ya se han empezado a hacer publicaciones en esta dirección marcando cuestiones laborales, incluso otro día recibía una información sobre unas jornadas que se hacen sobre prevención de riesgos laborales en el metaverso, así titulada, se la puedo enseñar para que vean que no les miento, accidentes laborales en el metaverso, o sea, no es una cuestión tal, luego podremos valorarlo, pero ahí está. Creo que aquí, luego comentamos si os parece, creo que aquí hay algo que nos va a obligar a reflexionar también jurídicamente, ¿no? Es decir, yo lo califico como esa pareidolia, que es, bueno, cuando vemos una imagen de una nube y nos parece la forma de un ser humano. Bueno, yo creo que aquí hay algo más que simplemente transponer las categorías laborales que conocemos al ámbito del metaverso y seguir hablando de suspensiones laborales. Aquí hay algo distinto. Yo creo que hay algo distinto, sobre todo si leemos la novela de Stephenson sobre Snow Crash, que es la que dio la base a la idea del metaverso. Ahí era un señor que era repartidor de pizzas en el mundo físico y era guerrero samurái en el mundo del metaverso. Bueno, ahí yo no sé si las correspondencias van a ser exactas, si las luchas van a ser iguales y si como digo, los accidentes de trabajo van a tener la misma significación, por no entrar en los problemas del uso de datos, informaciones de distinto tipo que desde luego nos van a obligar, creo que, a repensar esta realidad. Concluyo ahora sí. Un problema que no me puedo resistir en un congreso como este mínimamente a esbozar, y es, bueno, ¿y todo esto qué efectos va a plantear en el empleo? Porque indudablemente es el gran reto, ¿no? Este conjunto de transformaciones, los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial, el metaverso, todas estas realidades, ¿cómo van a afectar al empleo? Bueno, veremos. Es la gran duda. Hay miles de estudios sobre esta cuestión, hay los tecno-optimistas, los tecno-pesimistas, los tecnocentrados, todos los que ustedes quieran, pero lo que sí parece claro es que la transformación del empleo va a ser una realidad. Probablemente a través de migraciones del empleo, como se ha dicho, a través de transformaciones, se hablaba esta mañana de los sistemas de formación y de cualificación, pero desde luego una realidad sorprendente, inquietante y que desde luego pues, merece ser, yo creo, objeto de debate y análisis, además en un foro con tantos queridos compañeros y amigos, sobre una base, y es que, y con ello de verdad ya concluyo, hay algo que los robots
que los sistemas de inteligencia artificial y que los algoritmos no van a ayudar a resolver. Y ahí pues, vamos a tener nosotros bastante que decir, que es dónde, cómo y cuándo podemos utilizar estos sistemas. Muchísimas gracias. Bien, antes de dar la palabra a la profesora Ana Ginés, le quiero dar la enhorabuena al profesor Mercader porque la ponencia ha sido excelente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo. Yo había tenido la oportunidad de leerme la ponencia antes porque tuvo a bien mandármela, a la profesora Ginés también, y ya me había gustado. Pero es que ahora me ha gustado más. Y esta última frase, la verdad es que es demoledora. La verdad, increíble, enhorabuena. Me quedo con dos grandes apartados, me quedaría con todos, pero con dos grandes apartados. Uno, el tema de la administración, de los algoritmos. No es que le falte, Daniel, es que sería para una ponencia aparte. Y no nos da tiempo. Y luego creo que la gran baza que tenemos, o que estamos esperando, es la propuesta del Reglamento de Ley de Inteligencia Artificial, que creo que va a dotar de una gran transparencia a todo lo que es la utilización del algoritmo. También he tenido la oportunidad de leérmela y estoy muy de acuerdo con las palabras del profesor Mercader. Bueno, luego entraremos en el debate. Ahora, sin solución de continuidad, como antes he comentado, le doy la palabra a la profesora Ana Ginés y Fabrellas, que nos va a hablar también de la gestión algorítmica del trabajo, nuevos retos tecnológicos y éticos. Cuando quieras. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues, me gustaría empezar la presentación agradeciendo a la Asociación Española, en concreto a la profesora María Emilia Casas, a la Junta Directiva, por la invitación a participar en el Congreso Anual, porque para mí es un verdadero lujo, es un honor poder estar aquí hablando sobre algoritmos, inteligencia artificial y su impacto en la relación laboral. Y estoy especialmente agradecida y honrada de poder encargarme de la interlocución a la magnífica ponencia del profesor Jesús Mercader, a quien tanto admiro profesionalmente. Así que muchísimas gracias. Como muy bien ha explicado el profesor Mercader en su ponencia, y aunque parezca extraído de alguna de las mejores novelas de ciencia ficción, el hecho es que el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial es ya una realidad. Son muchas las empresas que están utilizando esta tecnología inteligente para tomar decisiones de gestión de personas, desde selección, contratación de personas, asignación de tareas, fijación de condiciones de trabajo e incluso, aunque parezca extraño o curioso, despidos. Sin duda, el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial pues, genera beneficios empresariales. Al automatizar algunos procesos de decisión, las empresas pueden tomar decisiones organizativas de forma rápida y efectiva, mejorando de esta manera su competitividad y su productividad. Y además, la utilización de tecnología inteligente es a menudo presentada como una oportunidad para tomar decisiones matemáticamente objetivas, basadas íntegramente en méritos, eliminando de esta manera la subjetividad humana y los sesgos inconscientes de sexo, raza y apariencia física que tenemos las personas a la hora de tomar las decisiones. Sin embargo, contrariamente a esta aura de objetividad, certeza y precisión que parece envolver a la tecnología inteligente, lo cierto es que presenta importantes desafíos y riesgos, especialmente para el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y esto es así, especialmente si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones esta tecnología es el resultado de innovaciones empresariales sin que necesariamente haya habido una evaluación científica. Como sostiene o como alerta el Parlamento Europeo en una resolución de marzo de 2017, uno de los riesgos más relevantes que plantea a día de hoy la tecnología inteligente y el uso de macrodatos es el impacto sobre los derechos fundamentales a la intimidad, a la no discriminación y a la protección de datos personales, ¿no? Y en este sentido voy a centrar mi intervención precisamente a modo de interlocución o a modo de diálogo con la ponencia del profesor Mercader, pues me voy a centrar en esto, en el impacto laboral de los algoritmos y los nuevos retos jurídicos, pero también técnicos y éticos que nos plantea. En primer lugar, el uso de tecnología inteligente
en el ámbito laboral plantea un riesgo importante para el derecho fundamental a la intimidad y protección de datos. Lo comentaba anteriormente en su ponencia el profesor Mercader, los sistemas de inteligencia artificial requieren de la extracción y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. El objetivo de esa tecnología es analizar los datos para identificar conexiones o patrones estadísticos de comportamiento. Y estos estadísticos de comportamiento son posteriormente utilizados para hacer predicciones en casos concretos y tomar decisiones de forma automatizada. Pero este proceso requiere de la extracción y el procesamiento de un volumen tan grande de datos que incrementa el control y la vigilancia social hasta un extremo inimaginable. Es lo que Shoshana Zuboff califica como el capitalismo de vigilancia. Y esto sucede también en el ámbito laboral, lo comentaba también la profesora Carmen Viqueira esta mañana. Estamos viendo un incremento, o existe el riesgo de que se produzca un incremento sin precedentes de las capacidades empresariales de vigilancia y control, lo que, como comentaba, es una amenaza seria para los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos. ¿De dónde proviene este incremento que califico sin precedentes de las facultades empresariales de vigilancia y control? Pues de un lado, de la elevada información sobre las personas que está disponible y a la que puede acceder la empresa. Información disponible ya sea en los dispositivos digitales utilizados en el ámbito laboral o disponible en Internet y en las redes sociales. Pero más allá, la novedad que plantea la tecnología inteligente y lo que genera una verdadera ventana indiscreta para la empresa es la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para hacer predicciones. Como he comentado, los modelos predictivos identifican patrones estadísticos de comportamiento, lo que permite hacer predicciones sobre comportamiento, personalidad o características de las personas. Les permite acceder a todavía más información que aquella que está disponible. Los datos más inofensivos pueden revelar datos altamente sensibles. Así, por ejemplo, existe evidencia que analizando los likes en Facebook de una persona es posible predecir con un nivel de precisión alarmante el sexo, la orientación sexual, el origen racial, las opiniones políticas, la edad, la inteligencia, el uso de sustancias adictivas o la situación parental. Y además tenemos que tener en cuenta que el uso de modelos o los modelos predictivos se fundamentan en la idea que las personas que comparten unas determinadas características se van a comportar de la misma manera. Por tanto, estos modelos predictivos pueden predecir información incluso de personas que no interactúan en redes sociales o incluso de personas que son muy reservadas o muy conscientes de su intimidad, ¿no? Asimilando estas personas a cómo se han comportado otras con las que comparten algunas características, podemos hacer predicción también de estas personas, ¿no? Vemos cómo los modelos predictivos llegan prácticamente al infinito la capacidad de extracción de datos. El uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral plantea también un reto sobre el respeto al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Los sistemas de inteligencia artificial reproducen estereotipos de género que nos pasan inadvertidos por normalizados. Así, por ejemplo, cuando a Siri le decías «Siri, you are a bitch», contestaba «me pondría roja si pudiera». En 2019, Apple modificó la respuesta a tal insulto con un «no sé cómo responder a eso», sin percatarse, pero que continúa reflejando la imagen de una mujer dócil y sumisa que no responde al insulto. Estereotipos de género que, por otra parte, no deberían sorprendernos, teniendo en cuenta la actual crisis de diversidad de la industria de la inteligencia artificial. Pero más allá, el uso de algoritmos en el ámbito laboral genera o puede generar verdaderas situaciones de discriminación. La existencia de discriminación algorítmica puede provenir, en primer lugar, de la existencia de sesgos en las variables que utiliza el algoritmo para tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, podemos citar la sentencia del Tribunal Ordinario de Boloña de noviembre de 2020, que declaró que el algoritmo utilizado por Deliveroo es discriminatorio. Este algoritmo asignaba franjas horarias en base a dos variables, en base a la fiabilidad de las personas, entendida como la presencia en franjas horarias previamente reservadas, y su disponibilidad en horas de alta demanda. De tal manera que el algoritmo premiaba a las personas con mayor disponibilidad en horas de alta demanda y penalizaba a aquellas personas que se habían ausentado de la plataforma en una franja horaria previamente reservada. El tribunal considera que la variable
utilizada para medir la fiabilidad, genera una discriminación indirecta porque penaliza a aquellas personas que tienen que ausentarse de la plataforma por razones de enfermedad, discapacidad, cuidado de personas o para el ejercicio del derecho de huelga. Es importante precisar que lo que es discriminatorio no es penalizar la ausencia, sino que lo que constituye la discriminación es no permitir la justificación por causas justificadas. La discriminación algorítmica puede venir también de la existencia de sesgos en las bases de datos sobre las que se ha entrenado el algoritmo. Por impresionantes que las técnicas de Deep Learning y Machine Learning parezcan, el problema es que si estos datos tienen sesgos, como muy a menudo sucede, los algoritmos los incorporan y los aprenden. Así, por ejemplo, Amazon dejó de utilizar un sistema de inteligencia artificial creado para la selección de personas porque discriminaba a las mujeres. La herramienta fue entrenada sobre una base de datos, ¿no?, de las contrataciones en la empresa de los últimos 10 años, con la finalidad de identificar aquel perfil que mejor encajaba en la empresa. Claro, como en los últimos 10 años la gran mayoría de contrataciones fueron de hombres, el sistema se enseñó a sí mismo que los hombres encajan mejor en la empresa que las mujeres, descartando automáticamente los currículums de las mujeres. Los sesgos en las bases de datos vienen por la ausencia de datos respecto de algún grupo de personas. Si los distintos grupos no están igual representados en los datos, se magnifican los tributos del grupo dominante que se toman como estándar de referencia a la hora de tomar decisiones. Otro ejemplo muy interesante lo explica Joy Bloom-Winnie, que evidencia cómo los softwares de reconocimiento facial son más acurados cuando identifican a hombres blancos con un porcentaje de error mínimo del 0,8%, que no cuando identifican a mujeres negras, con un porcentaje de error alarmante del 34,7%. Sesgos que encuentran su origen en la diferente proporción de imágenes de personas blancas y personas negras en la base de datos en las que se entrenó el algoritmo. Y más allá, la discriminación algorítmica puede provenir también de sesgos en las variables proxy que utiliza el algoritmo para hacer predicciones. Y en este punto es interesante el ejemplo que explica Cathy O'Neil en su libro The Weapons of Math Destruction de la startup Guild. Guild es una empresa que ofrecía servicios a otras empresas tecnológicas elaborando perfiles de personas candidatas a un puesto de trabajo. Pero la singularidad del modelo de Guild es que, más allá de analizar el currículum, lo que buscaba es cuantificar el capital social de la persona, entendido como su integración en la comunidad digital. El algoritmo de Guild, entrenado sobre una base de datos de más de 6 millones de personas programadoras, encontró una correlación muy curiosa. Una correlación entre las habilidades de programar de una persona y la participación en foros de programación y, en concreto, la visita a una concreta página de manga japonés. Claro, teniendo en cuenta la todavía desigual distribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres, que desgraciadamente todavía tenemos en la realidad, pues resulta fácil entender cómo las mujeres con responsabilidades de cuidado no tienen tantas horas para pasar horas y horas en foros de programación, para no mencionar el contenido altamente sexual que a veces tiene el manga japonés. Como podemos ver, pues, los sistemas de inteligencia artificial no cumplen su promesa de ofrecer modelos matemáticos objetivos y libres de sesgos, sino que los reproducen, que nuevamente no nos debería sorprender teniendo en cuenta que los algoritmos se limitan a reproducir los patrones que observan en los datos que les proporcionamos, datos de nuestra sociedad con sus vergüenzas incluidas. Pero más allá, la discriminación algorítmica, desde mi punto de vista, no es una nueva manifestación a un viejo problema, porque añade nuevas problemáticas. Los sistemas de inteligencia artificial no solamente reproducen las discriminaciones existentes, sino que las sistematizan y las magnifican. Las sistematizan porque no existe margen de error ni espacio para la excepción. Y las magnifican porque, como preocupadamente alertan algunos estudios, los algoritmos entrenados sobre bases de datos sesgadas van a reproducir estos sesgos en mayor medida que el sesgo existente en la base de datos, por tanto, magnificando la discriminación existente. Y finalmente, el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral creo que puede hacer aparecer nuevas, y pongo nuevas entre comillas, causas de discriminación, como por ejemplo la capacidad económica o la interseccionalidad.
la capacidad de inferencia de datos por parte de estos modelos predictivos puede permitir acceder, consciente o inconscientemente a través de variables proxy, acceder a información hasta ahora no disponible por parte de la empresa. Así, por ejemplo, existe evidencia que la distancia entre el domicilio de una persona y el lugar de trabajo es una variable proxy que permite predecir la menor o mayor probabilidad de que esa persona se mantenga en el empleo durante un tiempo. Pero claro, teniendo en cuenta los astronómicos precios de la vivienda en muchísimas ciudades, es también una variable proxy por capacidad económica, renta y también origen racial. En tercer lugar, el uso de algoritmos en el ámbito laboral puede tener también un impacto en materia de seguridad y salud laboral. Lo comentaba en su ponencia el profesor Mercader, sin duda tiene un gran potencial para mejorar la seguridad y la salud laboral de las personas. Mediante el uso de sensores digitales y el análisis de datos de contingencias profesionales, las empresas pueden tener más información de los riesgos laborales y adoptar medidas de prevención de riesgos más focalizadas. Sin embargo, también puede tener un impacto corrosivo sobre la seguridad y la salud de las personas y especialmente cuando estos algoritmos son utilizados para el control de la productividad. La evaluación continua y el control constante llevan a una intensificación del ritmo de trabajo que a su vez puede incrementar los riesgos de lesiones, accidentes y riesgos psicosociales. Lo apuntaba esta mañana la profesora Luz Rodríguez, existe evidencia que el uso de fórmulas de dirección algorítmica en las plataformas digitales tiene un impacto negativo sobre la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras. Y no solamente en plataformas digitales, en empresas de lo que podríamos llamar la economía tradicional, como podría ser, por ejemplo, Amazon, vemos donde las lesiones y los accidentes se multiplican en los sprints durante las campañas de Black Friday y Cyber Monday. El uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, como vemos, nos plantea retos para minimizar o para neutralizar estos impactos que estamos viendo sobre los derechos fundamentales de las personas. Y nos plantea retos jurídicos, evidentemente, pero nos plantea retos también técnicos y retos éticos que personalmente creo que, aunque seamos juristas, no podemos olvidar. Empezando por los retos jurídicos, en primer lugar es esencial dotar a la normativa de protección de datos de la centralidad que merece y que reclama para garantizar de forma efectiva los derechos a la intimidad y a la protección de datos. Lo apuntaba también esta mañana el profesor Miguel Rodríguez Piñeiro. Así, por ejemplo, el principio de minimización de datos del artículo 5 del Reglamento Europeo de Protección de Datos debe centralizar la recogida y el tratamiento de datos de tal manera que la empresa solamente pueda acceder a los datos estricta y restrictivamente necesarios, sin que escaneos indiscriminados de redes sociales o sistemas de reconocimiento facial en entrevistas de trabajo cumplan, desde mi punto de vista, con este principio. Es esencial también concretar el alcance de la regulación del artículo 22 del Reglamento Europeo en materia de decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Este precepto, como es bien sabido, establece una prohibición general de decisiones automatizadas con efectos jurídicos o similarmente significativos, como puede ser acceso al empleo o mantenimiento del empleo. Sin embargo, esta prohibición general tiene 3 excepciones. Y una de estas excepciones creo que es aplicable al ámbito laboral y es que se admite el uso de decisiones automatizadas cuando sea necesario para la celebración o la ejecución de un contrato. El problema reside en determinar cuándo se considera necesario para la celebración o la ejecución del contrato. El grupo de trabajo del artículo 29, el actual Comité Europeo de Protección de Datos, considera que es necesario cuando sería impracticable o imposible que la decisión fuese tomada por una persona humana teniendo en cuenta el volumen de datos a analizar. Y nos pone un ejemplo, nos dice que se entiende necesario cuando la empresa tenga que revisar decenas de miles de solicitudes para un puesto de trabajo. No obstante, la duda que se me plantea a mí es si esta necesidad puede justificarse por decisiones empresariales. Por ejemplo, ¿es necesaria la asignación automatizada de tareas en plataformas digitales? Sin duda, el volumen de datos que necesitan o que tienen que procesar las plataformas digitales para la asignación automatizada de tareas sería inviable que lo llevase a cabo una persona humana y menos a la velocidad con lo que lo hacen los algoritmos.
Pero la pregunta ¿es realmente necesaria la decisión automatizada cuando la empresa podría utilizar otro sistema de asignación de tareas que no requiriese tal volumen de datos? Vemos como el grupo de trabajo del artículo 29 tiene una interpretación restrictiva del principio de necesidad. Una interpretación restrictiva que, desde mi punto de vista, no parece encajar con muchas prácticas empresariales y tampoco con la propuesta de directiva del trabajo en plataformas o la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial que, según mi interpretación, parten de la legalidad de estas prácticas de gestión algorítmica. En segundo lugar, lo apuntaba también el profesor Mercader en su ponencia, creo que es necesario avanzar en mayor transparencia en el uso de tecnología inteligente en el ámbito laboral. Y en este punto, en primer lugar, creo que es criticable el restrictivo alcance que tiene el artículo 22 del reglamento, porque si bien es verdad que reconoce un derecho de información sobre la lógica del algoritmo, lo limita a las decisiones íntegramente automatizadas sin intervención humana. Personalmente creo que se debería extender este derecho de información a aquellas decisiones semiautomatizadas en las que también interviene una persona humana. También creo que hay que reforzar la obligación de información que introdujo la denominada Ley Rider en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Como es bien sabido, este precepto contiene una regulación pionera en Europa que establece la obligación de la empresa de informar a la representación legal de la plantilla sobre los parámetros, las reglas y las instrucciones sobre las que se basan los algoritmos utilizados para adoptar decisiones de condiciones de trabajo, acceso y mantenimiento del empleo. Pero personalmente creo que debería reforzarse con la obligación de aportar información estadística sobre el impacto o los efectos del algoritmo. Es decir, más allá de información sobre las variables, los parámetros y las reglas, creo para que la representación legal de la plantilla pueda evaluar la legalidad de estos algoritmos y especialmente su impacto discriminatorio, es necesario que tenga también información sobre el impacto, sobre cuáles son los efectos de estos algoritmos en la toma de decisiones. Lo que me conduce a la tercera propuesta jurídica, y creo, lo apuntaba también el profesor Mercader, que es necesario avanzar en la realización de auditorías de los algoritmos, ¿no? Yo personalmente creo que es necesario que, más allá de evaluaciones de impacto, como establece el artículo 35 del Reglamento Europeo de Protección de Datos o también la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial, que los algoritmos utilizados en el ámbito laboral sean sujetos a una auditoría externa, si puede ser mejor, para garantizar pues, su legalidad. Decía antes que el uso de tecnología inteligente en el ámbito laboral plantea retos también técnicos y éticos, y ya voy finalizando. Entre los retos técnicos se encuentra, en primer lugar, desde mi punto de vista, de construir el discurso de la supremacía de los datos y de los algoritmos para tomar decisiones. Lo hemos visto, los algoritmos a día de hoy no son modelos matemáticamente objetivos, sino que, por suerte o por desgracia, incorporan los fallos de nuestra sociedad. Además, como establece la Comisión Europea, es esencial avanzar en mayor diversidad en los equipos de personas encargadas del diseño y la programación de la tecnología inteligente, así como avanzar en medidas técnicas para garantizar algoritmos libres de sesgos. Y finalmente, ahora sí que voy a terminar, y termino con una reflexión similar a la que hacía el profesor Mercader en su ponencia. Creo que más allá del respeto a los derechos fundamentales, es esencial abordar el debate sobre el rol y los límites del uso de tecnología inteligente en el ámbito laboral, pero desde un plano ético. Es crucial determinar qué tecnología es admisible en el ámbito laboral y qué no. Y aunque esta no sea la aproximación de la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, desde mi punto de vista, deben atenderse a las peticiones de prohibición del uso de tecnología de reconocimiento facial, detección de emociones o estado mental en el ámbito laboral por ser tecnología altamente invasiva. Además, es importante determinar qué decisiones pueden tomar las máquinas y cuáles no. En este punto, lo explicaba también el profesor Mercader, existe un amplio consenso a favor de una aproximación humanística o human in command de la inteligencia artificial. Y esta es también la aproximación de la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial.
pero está por ver, y esto lo explica el profesor Mercader en la ponencia escrita, que también he tenido la oportunidad de poder leer antes del Congreso, está por ver cuál es el alcance de esta reserva de humanidad, ¿no? Y parece que la propuesta o la línea de la propuesta de reglamento sea que la intervención humana se limite en la fase de revisión. Pero personalmente creo que hay decisiones que no podrían o no deberían tomar las máquinas. Y aquí, por ejemplo, pongo el despido. La pérdida de empleo es una consecuencia muy importante para las personas y no creo que pueda ser tomada por una máquina. Y finalmente, una reflexión final. ¿Cuál es la finalidad de la inteligencia artificial y la tecnología inteligente en nuestra sociedad? Porque, claro, si la tecnología solamente nos sirve para invadir más espacios de privacidad, discriminar más y mejor y agotar hasta el infarto, no sé si nos sirve de mucho. Personalmente no creo que la innovación tecnológica y el respeto de los derechos fundamentales sean irreconciliables, no lo creo. Creo que hay espacio para una inteligencia artificial ética y justa que respete los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, me adelanto, si llega a eso, si nos tenemos que pronunciar, creo que sin duda debemos renunciar a capacidad de extracción de datos, precisión en las predicciones y rapidez en la toma de decisiones para respetar los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias y encantada de continuar este diálogo. Yo decía al principio, hace una hora, que estaba muy bien franqueada a izquierda y a derecha. Creo que tenía razón. Me ha encantado también la exposición de la profesora Ginés. También había tenido la oportunidad de leerme su interlocución. Destaco dos partes. La de la discriminación algorítmica, que pone los pelos de punta. Realmente pone los pelos de punta. Y la de las garantías y la transparencia en cuanto al algoritmo. Hay lugares comunes en ambas ponencias. Uno es precisamente este, el de la transparencia. Los dos ponentes han aludido al 64.4D. Creo, personalmente, esto ya son opiniones personales, creo que el legislador ahí se ha quedado a medio gas, pero bueno, si hacemos caso al secretario de Estado, parece que lo van a reforzar, están estudiando cómo reforzar esa competencia de los representantes de los trabajadores, que creo que es muy importante para fiscalizar el uso de la gestión algorítmica de los recursos humanos en la empresa. Bueno, sin más, doy el turno de palabra al público. ¿Alguna intervención? Sí, por favor, Carolina. Bueno, espera, que te dan el micro. Pensaba que mi potente voz servía. Como tú quieras. Es una aula relativamente comedida de dimensión. Bueno, primero mi genuflexión ante los dos ponentes, me parece, soy fan de los dos, os he leído, bueno, a Jesús le sigo desde hace tantos años que prefiero no recordarlo, y a la profesora Ginés la he citado y la he seguido. Felicitaciones, es fascinante. Yo comparto la fascinación por este tema, ¿no? Pero mi primera pregunta, que me la hago constantemente para todo, es ¿cuál es el impacto real? Nos fascina, nos interesa, nos ocupa, leemos, escribimos, bueno, yo no, pero bueno, los demás lo hacéis, sobre estas cuestiones, además con una exigencia muy fuerte, que es que estamos desenvolviéndonos en un ámbito, normalmente los juristas del trabajo nos desenvolvemos en un ámbito que no conocemos, que es el de la empresa. Pero en este caso nos desenvolvemos en un ámbito absolutamente desconocido para la mayor parte de las personas, ¿no? Mi pregunta primera, y que tiene que ver con muchas cosas que se dicen y que decimos, es ¿cuál es el impacto real de todo esto que nos fascina, nos ocupa, nos obsesiona? ¿Qué empresas utilizan el megaverso, los datos, el Big Data y la inteligencia artificial? Porque claro, las empresas en España son Talleres PC y la mercería de Mariloni, con perdón, y utilizando sesgos de género que están. Una consecuencia de esto
es cuando apelamos a la negociación colectiva, el papel de la negociación colectiva de los representantes legales de los trabajadores, si es que no hay ni representantes legales de los trabajadores ni negociación colectiva. Es verdad que puede haber algunos sectores muy significativos que han introducido esto, como otras muchas cosas, pues la protección del medio ambiente o el consumo, los hábitos de consumo de los trabajadores, las adicciones. Pero vamos a ver, es que si tenemos un poco de conocimiento empírico de cuál es la realidad y de qué pasa en las empresas en España y de dónde hay representación legal y dónde hay negociación colectiva, pues evidentemente esto tiene una dimensión cualitativa de primer orden, pero ¿a dónde lo vamos a trasladar? ¿Y cómo? Tercera cuestión. Lo hablaba esta mañana, no sé si está por aquí Magdalena, pero yo me preguntaba, y me lo he preguntado muchas veces, y lo he leído con algún colega, ¿qué añade la discriminación algorítmica o utilizando los datos o la inteligencia artificial en cuanto a sesgos que incorpora respecto de los que ya existen de toda la vida de Dios? Vale, ella me decía, no, y además me lo ha apuntado, cuidado, y me ha iluminado. En el caso de estas tecnologías, a la discriminación o a los sesgos que puede tener la persona responsable de tomar una decisión, se suman los de los datos, que ya están sesgados, y los del procesamiento de esos datos. De acuerdo, es una discriminación exponencial. ¿Podríamos aplicar aquí la técnica de la discriminación múltiple o multisectorial o qué sé yo? Siguiente cuestión. Los modelos predictivos, los economistas del trabajo ya los tienen descritos de hace décadas. Se llama discriminación estadística y consiste en evaluar a una persona, a un sujeto, en función del comportamiento medio de su colectivo. Es lo que provoca que a las mujeres no las contraten. Entonces, lo de los modelos predictivos, ¿cambia algo esto de la discriminación estadística, de que yo no contrato negros o gitanos o mujeres, o jóvenes o mayores? Pregunto. Y por último, ¿nos sirven nuestras herramientas como juristas del trabajo para combatir todo esto? ¿O tenemos que inventar algo? Y si tenemos que inventar algo, ¿qué? Que alguien me diga qué hay que inventar. Y muchísimas gracias, enhorabuena, estoy encantada. Es un día impresionante. Y tenía muchas ganas de conocerte, Ana. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ¿quién quiere empezar? Adelante. Bueno, yo contesto algo porque nos va a plantear aquí Carolina un mundo. Muy brevemente. Perdón. Sí. Vale, muchas gracias, María Emilia. Está la jefa. Vamos a ver. Hombre, España es un país de pequeñas y medianas empresas. Según datos estadísticos. Pero España también es el 9º país de Europa a día de hoy que... Sí, ahora sí. Perdón. Decía que España es un país, como todos sabemos, de microempresas, pero España a día de hoy es el 9º país de Europa en índice de digitalización. De hecho, los fondos del sistema de resiliencia de Next Generation están dirigidos precisamente a potenciar el desarrollo digital. España es un país potencialmente de gran desarrollo tecnológico. De lo que se puede decir, o sea, de las noticias que están en la prensa, hay muchísimas otras empresas que están en este mundo. El tema, por ejemplo, selección, lo ha citado Ana, yo también. Amazon. Pues Amazon es una empresa que ha utilizado y que ha tenido problemas de sesgos. Pero hay muchas más. Ahora mismo hay un proyecto de norma en California para realizar control de procesos de selección sobre sistemas algorítmicos que demuestra que en un ámbito tan particular y en un estado tan particular como California se están desarrollando políticas normativas para el control de algoritmos, por ejemplo, los procesos de selección, como antes citaba. Plataformas profesionales, pues la profesora Luz Rodríguez esta mañana nos ponía una pirámide enorme con muchas plataformas que utilizan sistemas algorítmicos. Es la base de los sistemas algorítmicos. Biometría, pues los sistemas de reconocimiento facial, no lo he citado, pero lo cito ahora porque es una resolución pública. Mercadona tiene la cuestión que antes planteaba de la Agencia de Protección de Datos es en relación con Mercadona.
Por lo tanto, pues una empresa tan significativa como Mercadona estableció un sistema de reconocimiento facial por unas razones que no es al caso ahora señalar, pero y que, por tanto, pues una empresa de esas características, o sea, que vamos viendo distintos sectores de actividad. El tema de las amenazas internas, el control del Minority Report en relación con los trabajadores, hay grandes empresas españolas, grandísimas empresas españolas que tienen establecidos sistemas de estas características. Prevención, pues es que hay muchas. Orange, citaba como ejemplo. Es decir, que la realidad es que es una realidad expansiva. No solo son las pequeñas, pero es que también el desarrollo de las startups españolas en materia tecnológica es creciente. Por lo tanto, el uso de estas herramientas por parte de empresas que tienen esencialmente base tecnológica va a ser creciente. Yo creo que está bien ser escéptico, porque es una actitud filosófica frente al mundo, pero yo creo que también hay que ser consciente de que esta realidad está aquí y ha venido para quedarse. Y cuando ayer el presidente de Telefónica dice lo que dice, a mí no me pasa desapercibido que el presidente de Telefónica diga algo sobre el metaverso, porque eso significa que Telefónica va a empezar a desarrollar políticas en esa dirección. Y entiendo que cuando Telefónica empieza a desarrollar políticas en esa dirección es por algo. O sea, no me parece que es algo neutro. Entonces, creo que es una realidad cierta, es verdad. Y enseguida le doy la palabra a la profesora Ginés. Bueno, es verdad que los sesgos estadísticos están, pero claro, es que los modelos matemáticos son modelos matemáticos, pero respiran aire viciado. O sea, el aire que respiran es viciado, porque las muestras estadísticas históricas, como explicaba muy bien la profesora Ginés, son de realidades distintas. Por lo tanto, cuando yo estoy construyendo una predicción sobre el futuro, estoy mirando la realidad del pasado y, por tanto, construyo una realidad, aunque el modelo matemático sea perfecto. Ese volumen de datos masivos que está utilizando son datos sesgados, porque obedecen o están mirando a realidades sociales que han pasado. Por lo tanto, el modelo es correcto, matemáticamente es correcto, pero respira datos y los datos son los que producen ese efecto desviado. Por lo tanto, quiero decir que esta realidad yo sí llamaría, que a veces tenemos la tentación de pensar que esto es ciencia ficción, pero yo creo que tiene poco de ciencia ficción. Es decir, esto tiene mucho de realidad. Y en la línea que terminaba señalando, de la necesidad probablemente de ir reconstruyendo nuevas herramientas que permitan ir afrontando estas nuevas realidades. Porque lo que digo, decía antes, con un poco irónico, del metaverso y de la utilización de criterios y de va en el sentido de que, bueno, es que la realidad es una realidad distinta. O sea, en lo que piensa el metaverso es una realidad distinta. Entonces, probablemente si nosotros seguimos con nuestros patrones de análisis, pues vamos a tener dificultades para entender en todos sus sentidos esa realidad. Y ahí probablemente va a haber intereses laborales muy fuertes. Por eso, el poner el acento en la transparencia, en las garantías, en los sistemas de tutela, porque si siempre en el ámbito laboral ha sido necesaria la tutela del interés del trabajador por la situación de asimetría, esa asimetría se está expandiendo exponencialmente. Y, por tanto, el índice de garantías, si siempre ha existido, si siempre la lógica garantista ha informado del derecho al trabajo, creo que en esta realidad tiene que seguirle informando y, además, hacerlo exponencialmente, porque el índice de riesgo es mucho más alto. Cuando se habla de alto riesgo es por algo. Se habla, e insisto, cuando el reglamento, la Ley de Inteligencia Artificial, habla de alto riesgo y vemos que es alto riesgo, son prácticamente todos los comportamientos que tienen que ver con lo laboral, desde el nacimiento de la relación, véase artículo 6, anexo 3 del reglamento, hasta la extinción, que también está incluida. Por tanto, insisto. Vale, ¿y nos va a servir un sistema de auditorías como el que hay para retribuciones? Pues algunos, pues no sé si es exactamente, pero sistemas, estamos en una realidad compleja y, por lo tanto, los modelos no son elementales. Ya esta realidad se la están preguntando los propios sindicatos y están empezando a tomar medidas los propios sindicatos para, cuando van a tener acceso a esos algoritmos, tener instrumentos eficaces para tener un control real, porque es verdad que lo ideal sería, lo decía la profesora Ginés, pues tener modelos que permitan ese control, esa evaluación, como ella señalaba, pero y ahí habrá que buscar, y las auditorías algorítmicas son desde luego un camino. Perdón. Aquí concluyo. Me está callando el sistema. La gestión algorítmica. Perdón. Disculpen. No, ha sido muy oportuno, así que no me sigo enrollando. Yo quería añadir a lo que comentaba el profesor Mercader, que estoy totalmente de acuerdo, algunas ideas, ¿no? La primera idea es, bueno, a lo mejor
en España no hay tantos ejemplos. Los ejemplos todos los que yo he puesto son, hombre, los más alarmantes, ¿no? Y no son de España, son de otros países. Pero yo los miro y los miro con preocupación, porque lo que pasa en Amazon Estados Unidos pues pasará dentro de poco en Amazon España y luego pues pasará en otras empresas, ¿no? Por tanto, una primera idea es, bueno, vamos a mirar a ver qué está pasando, ¿no? Una segunda idea es que, y el ejemplo que he puesto de Amazon, ¿no? Amazon, esta herramienta de selección de personas, la creó, la desarrolló, la testeó y la descartó. Pero ¿cuál es la problemática? Empresas pequeñas y medianas, a lo mejor no tecnológicas, ¿no? Que no tienen la capacidad para desarrollar, testear, evaluar sus propios algoritmos, pueden comprar los algoritmos y utilizar estos algoritmos. Y aquí se nos añade una nueva problemática, ¿no? Una problemática y esto es más fácil, porque compras un algoritmo ya hecho, tampoco es tan caro, hombre, yo no lo podría permitir, pero tampoco es tan caro, ¿no? para alguna empresa y lo pones en funcionamiento, y esto te genera un problema añadido de responsabilidad también civil, ¿no? ¿Cuál es la empresa responsable? Y luego un problema que esto lo comentaba el profesor Rodríguez Piñeiro esta mañana, ¿no? El tema de la formación, ¿no? Es decir, es esencial. Necesitamos que estas empresas que están utilizando algoritmos que no han desarrollado, que comprendan, ¿no? Que comprendan exactamente cuál es la función del algoritmo, ¿no? Y una tercera idea, perdonad que sean ideas un poco desenlazadas, pero sí que es verdad que lo que llamamos decisiones íntegramente automatizadas, en las que no hay ninguna intervención humana, son relativamente pocas. Tenemos como ejemplo el caso de las plataformas digitales, que sin duda han sido pioneras. Pero es que a mí también me preocupan las decisiones semiautomatizadas. Es decir, que haya un modelo o un algoritmo que haga una predicción de cuál tiene que ser la solución. Es verdad que yo me podría apartar luego de esta decisión, pero bueno, hay un riesgo muy importante que yo me limite a confirmar la decisión del algoritmo, especialmente si hay sobrecarga de trabajo, falta de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las decisiones semiautomatizadas sí están más extendidas en la red empresarial, ¿no? Y finalmente, respondiendo a la pregunta de la discriminación algorítmica, yo creo que lo que añade es esta capacidad ad infinitum de discriminación, ¿no? A día de hoy las estimaciones son que la brecha entre hombres y mujeres se cerrará dentro de 100 años, pero si las decisiones las toman los algoritmos no se cerrará nunca, porque la va a perpetuar hasta el infinito, ¿no? Y una cosa no es mejor que la otra necesariamente, pero esto es una problemática importante. En todo caso, pero yo creo que las instituciones jurídicas nos sirven las mismas, es decir, el tratamiento jurídico de la discriminación algorítmica tiene que ser prácticamente el mismo. Es un ejemplo, desde mi punto de vista, mayoritariamente de discriminación indirecta y, por tanto, acudiremos a la evidencia estadística, inversión de la carga de la prueba, etc. ¿Por allí? ¿Se oye? Sí. Es la primera sesión en este momento del día que después de varios años no me da sueño después del almuerzo, lo cual debe ser una buena señal. Rápidamente quería preguntarle, aparte, por supuesto, felicitar al profesor Mercader, pero ya que ha tocado el tema administrativo, el Real Decreto del 688 del año pasado, del 2021, abre la puerta a las actuaciones administrativas automatizadas, que no son algorítmicas, y precisamente porque, claro, no es sinónimo tramitación electrónica de procedimientos. La doctrina administrativista lo viene remarcando mucho, no es sinónimo de funcionamiento algorítmico. Entonces, claro, pero el que no sean algorítmicas precisamente es un problema, porque, por ejemplo, apreciación de la culpabilidad, que se supone que las actuaciones administrativas automatizadas las va a intentar derivar de elementos objetivos. Bueno, la culpabilidad es netamente de apreciación subjetiva. Quizás el algoritmo ahí podría aportar cosas, o en la graduación de la sanción, por ejemplo, ¿no? Me pregunto, querría saber su opinión, si ve usted esas actuaciones administrativas automatizadas que terminen siendo algorítmicas. Y luego, a la profesora Ginés, haciendo de abogado del diablo o del algoritmo, mejor dicho, solamente dos supuestos, por ver su opinión. El reconocimiento facial puede ser muy interesante en muchos sectores. En un supuesto real, en Tenerife, hace ya varios años, un anestesista que llega en un estado, luego dicen los testigos que quizás no recomendable, es el que se encarga de la anestesia para una embarazada que al final fallece, sobreviven los dos gemelos. Un embarazo altamente complicado, pero que, por ejemplo,
me pregunto si un mecanismo como el del reconocimiento facial no habría sido ideal para detectar a lo mejor un estado de ánimo nada recomendable para desempeñar ese puesto de trabajo en ese momento. Y luego un segundo ejemplo, no por defender ahora el algoritmo, pero bueno, para relativizar un poco, en el ámbito de la deslocalización internacional se están dando operaciones brutales de compra. Esto lo ha trabajado muy bien Wilfredo Sanguinetti, y entonces en esas operaciones de compra ocurre que el fabricante, la empresa matriz, al fabricante o proveedor le emite al segundo, por control informático de stock, órdenes de pedido que tiene que atender el proveedor con un estrés propio y para los trabajadores brutal, y generando eso toda una inestabilidad en el empleo, bueno, en fin, todos los problemas que ya conocemos. Quizás la utilización de un algoritmo para prever, en este caso predictivo, volúmenes de pedidos, no sé si podría mitigar un poco en ese sector, el que no se emitan pedidos de esa forma para el servicio instantáneo y muy exigente. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Yo personalmente creo que, y lo he comentado en la ponencia y soy un tanto radical en este punto, pero creo que los softwares de reconocimiento facial deberían prohibirse en el ámbito laboral, como norma general. Son altamente invasivos, es decir, estos softwares permiten acceder a muchísima información de la persona. Si tiene alguna enfermedad, hay enfermedades que se reflejan a través de la piel, a través de la cara, si ha dormido bien, cuál es su estado de ánimo. Y luego, además, no solo esto por ser altamente invasivo, sino porque personalmente no sé hasta qué punto, cuál es la exactitud científica de los softwares de reconocimiento facial, y aquí hay distintas evidencias de que pues el software confunde nerviosismo o el lenguaje de una persona no nativa con un mal perfil profesional, ¿no? Es decir, a veces estamos hablando de manifestaciones de pseudociencia, es decir, hasta qué punto verdaderamente ese software en una entrevista de trabajo puede captar mi persona, cuáles son las características de mi persona, ¿no? Es decir, hay fallos, hay evidencias de que existen fallos, y no solamente esto, es necesario que la empresa tenga acceso a no sé cuántos puntos de mi cara para una entrevista de trabajo. Lo encuentro altamente invasivo. Y es verdad que puede ser que hayan en algunos supuestos, algunos trabajos, pues que se pueda estar aceptado, ¿no? Aquí en el fondo no deja de ser también un test de constitucionalidad, de proporcionalidad, ¿no? Pero como norma general que plataformas de empleo acudan a sistemas de reconocimiento facial, yo personalmente, como comentaba, no creo que cumpla con la normativa de protección de datos, ¿no? Y luego el uso de algoritmos. Antes el profesor Mercader decía que hay visiones optimistas, pesimistas, centradas. Bueno, habéis visto que yo soy de las pesimistas, ¿no? Esto es verdad, no os puedo engañar porque se observa, ¿no? Pero no digo que el uso de algoritmos no se pueda utilizar, ¿no? Se tiene que utilizar. Lo que pasa es que para tomar decisiones que afectan a las oportunidades de empleo, pues tenemos que ser especialmente cautelosos desde el momento que el trabajo, ¿no? determina nuestra integración en la sociedad, ¿no? Pues algoritmos para prever volúmenes de pedidos, pues me parece perfecto. Todo lo que sea beneficiar la prevención de riesgos laborales, estaré muy a favor, ¿no? Pero bueno, hay otros ejemplos en los que me centro, esto es verdad, porque me he querido centrar en el impacto, ¿no? En el impacto y los retos y los riesgos que nos plantea. Jesús. Sí, bueno, muy brevemente. Si me permite la profesora Inés, el tema de reconocimiento facial es un tema... Perdón. Siento, compañero. Decía que el tema del reconocimiento facial es un tema muy interesante, y además ha habido ahora recientemente una resolución de la Agencia de Protección de Datos catalana a una consulta de una empresa en la que se le solicitaba utilizar como sistema de registro de jornada un modelo de reconocimiento facial. Entonces, la Agencia de Protección de Datos catalana, que hace unos informes, a mí me han parecido siempre muy rigurosos y muy en la línea de la normativa y de protección de datos, lo que viene a decir es que, claro, estos sistemas de reconocimiento facial están limitados por el régimen del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, datos especialmente sensibles, pero dice algo que creo que es importante, y es que llama la atención sobre el papel que puede tener la negociación colectiva o que ese sistema viniera establecido por un convenio colectivo.
O sea, que si abre ahí una vía, o la Agencia de Protección de Datos catalana dice, bueno, esto tiene estas prohibiciones, estas limitaciones, que son en las que incurrió la empresa que citaba antes porque no había cumplido las bases de legitimación, los requisitos de información, no había realizado evaluación de impacto, lo que le llevó a esa sanción. Eso tiene que cumplirlo, pero probablemente esto, establecido por un convenio colectivo, podría ser viable. Con lo que el papel del convenio colectivo ahí aparece en primer lugar. Y subrayando en primer plano. Y subrayando lo que decía la profesora Ginés, creo que otra idea sobre la que habría que reflexionar es sobre la idea del juicio de proporcionalidad aplicado a estos supuestos. Yo creo que aquí, la profesora Casas, por su referencia en esta materia, si se pudiera construir un juicio de proporcionalidad reforzado para estas situaciones. A mí me parece que quizá el juicio de proporcionalidad establecido en los estrictos términos y en las estrictas bases que conocemos, no sé si va a ser suficiente para jugar como juicio de proporcionalidad en estos casos y, por lo tanto, probablemente se me ocurre la necesidad de reflexionar sobre un juicio de proporcionalidad en la idea de reforzamiento de los cánones del juicio para poder dar respuesta a situaciones como esta, porque creo que en algunas ocasiones nos podemos quedar cortos a la hora de hacer la valoración si solo tomamos en cuenta los estrictos elementos que componen actualmente el juicio. Y respondiendo ya a la pregunta, efectivamente, ahí se abre una vía verdaderamente interesante, que es la vía de las decisiones automatizadas por parte de la Inspección de Trabajo. Yo creo que se abrió ya con el Real Decreto Ley 2/2021 y subraya la reforma del Reglamento de Procedimiento Sancionador, pero ahí va a haber mucho espacio que desarrollar. Las cuestiones que ha planteado quien realiza la pregunta, que es gran especialista en la Inspección de Trabajo, probablemente puede resolverlas él con mejor fundamento que yo, pero yo creo que en el ámbito de las administraciones públicas el uso de algoritmos va a generar realidades importantes y sobre todo en sus limitaciones, porque en lo que son los procedimientos reglados de actuación de la administración pública, yo creo que el uso de algoritmos es algo utilizado y que se va a utilizar en el futuro. Pero a mí se me abre la duda de los procedimientos discrecionales. Aquí hay un debate ya interesante entre los administrativistas que se están preguntando ya, un debate interesantísimo en el mundo del derecho administrativo, sobre el carácter de reglamento de los algoritmos. Hay un debate abierto en que hay un posicionamiento claro, además con sólidos argumentos de un lado y de otro, en el sentido de si los algoritmos son reglamentos. Tienen carácter reglamentario en sentido propio. Y, por lo tanto, y ahí hay otro debate, que es el debate de la discrecionalidad. Es decir, los algoritmos pueden intervenir en la toma de decisiones administrativas de carácter discrecional, porque la ley federal, por ejemplo, el procedimiento alemana, lo prohíbe. Entonces, yo creo que el ámbito de la administración, que además, en la lógica histórica de los fundadores del pensamiento administrativo de Max Weber, pues claro, es el mecanismo más eficaz, el algoritmo, porque es absolutamente neutro a valores. Él hablaba de las ruedecillas sin alma, que son los funcionarios. Bueno, pues lo que deberían ser los funcionarios. Pues desde luego un algoritmo es una ruedecilla sin alma. Bueno, yo creo que en el ámbito administrativo ahí va a haber, y está habiendo ya un debate muy interesante, que se va a irradiar a nuestros núcleos de intereses también y que va a operar sobre el supuesto de la Inspección de Trabajo y modelos de Minority Report que en Estados Unidos ya se intentaron implementar en su momento y, desde luego, en nuestro país, ya digo, en la inspección, y no solo en la inspección, sino que, como antes decía, la Tesorería General de la Seguridad Social lleva utilizando algoritmos predictivos desde hace ya unos cuantos años y con gran satisfacción, según me cuentan. Tenemos dos preguntas más. No, lo que diga María Emilia, tenemos dos preguntas. Tres. ¿Sí? Pues entonces era Ignasi, pero ella había levantado primero la mano. Allí. Buenas tardes, felicitaros porque para mí ha sido, vamos, yo estoy aprendiendo un montón hoy porque de estos temas no conozco demasiado. Y os quería preguntar, los datos están contaminados, podríamos decir, ¿no? Decís que muchos datos que se usan ya están, ¿se pueden descontaminar, se pueden limpiar los datos para que no tengan el sesgo? ¿Eso se está haciendo? ¿Se puede limpiar? Y luego la otra pregunta, si en la práctica, ¿cómo se están controlando los algoritmos por parte de los representantes? Porque lo veo dificilísimo y me parecía muy interesante lo que decía la profesora de, claro, a toro pasado sí, ¿qué resultado ha dado la aplicación? Entonces, si se detecta un sesgo, entonces ahí sí. Pero claro, si no se testa antes, siempre va a ser después, ¿no? Y esa era mi duda. Y era pues si había algún ejemplo, nada más, gracias.
Bueno, muchas gracias por las preguntas y tus palabras. Hay propuestas técnicas para descontaminar o desesgar los datos, ¿no? Las bases de datos. Lo que pasa es que no me voy a atrever a decirte si son, digamos, propuestas sólidas o no, porque lo que sí sé es que hay cierta discusión en el mundo, digamos, técnico sobre la efectividad de estas técnicas, ¿no? Yo lo decía como un reto, no para nosotros, porque evidentemente no tal, pero un reto para la comunidad de inteligencia artificial, porque hay que desesgar los datos. Si la esencia del modelo predictivo es utilizar el pasado para hacer predicciones del futuro o para tomar decisiones hacia futuro, pues necesitamos poder arreglar estos datos, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, yo ahora mismo no tengo ningún ejemplo. Yo lo que yo diría, y luego el profesor Mercader nos podrá decir más, pero yo tengo la sensación que la ley Rider, bueno, esta reforma del artículo 64 todavía no está siendo muy utilizada, ¿no? Y aquí hay un debate terminológico. ¿Qué quiere decir parámetros? ¿Qué quiere decir reglas? ¿Qué quiere decir instrucciones? Lo preguntas a un ingeniero o una ingeniera y te dicen cosas distintas. Y claro, falta un desarrollo, ¿no? ¿Quiere decir acceder al código fuente? Alguien que te dice que sí, pero luego es verdad que es secreto empresarial. Estoy de acuerdo con el profesor Mercader. Entonces yo creo que aquí es una regulación pionera muy importante, pero bueno, que falta concretar exactamente cuál es el contenido, ¿no? Y además, esto no lo he comentado, pero tiene que ser simple, claro y en lenguaje natural, porque a mí me pasan páginas y páginas de un jeroglífico, no voy a entender nada. Entonces tiene que ser algo explicado que se entienda, ¿no? Pero lo que decía, es un control ex ante. Explícame las variables, los parámetros y las reglas y voy a hacer una valoración ex ante, ¿no?, de cuál es su legalidad. Pero a mí me ha faltado, ¿no?, ese ex post, ¿no? También el impacto del algoritmo. Sí, muy poco más que añadir a lo que ha hecho muy bien la profesora Inés. No por experiencia, pero por comentarios, porque después de alguna sesión he hablado con algún representante sindical que están pensando. Bueno, yo creo que ellos en lo que están pensando, claro, es el problema de prueba, que es clave, y luego ellos alguna idea que me pareció entender es una especie de aplicación, lo decía indirectamente, una especie de auditoría algorítmica inversa. O sea que yo, claro, si el algoritmo es fiable, yo los datos que entren tienen que ser, o sea, yo tengo que tener una plantilla de lo que va a salir. Ante una determinada input tengo que tener un output, porque cuando pasa por la caja negra, como se le suele llamar al algoritmo, pues no sé lo que pasa. Entonces, sé lo que pasa antes y lo que pasa después. Si yo puedo hacer una auditoría inversa, puedo casar de alguna forma si lo que pasa por en medio es fiable o no es fiable. A lo mejor no conozco el algoritmo de forma directa, no puedo conocer cuáles son el código fuente del algoritmo, pero sí puedo conocer si su funcionamiento es un funcionamiento correcto o desviado. Y yo creo que por ese camino se están empezando a dar pasos en la línea de establecer mecanismos que permitan ese control y luego la prueba, claro, porque el problema de esto es que es verdad, tal y como está definido por la propia ley, pues esa lógica, que es algo que por otro lado está en el grupo del artículo 29, porque en el informe sobre decisiones automatizadas del grupo del artículo 29 ya se dice eso, que lo que debería recomendarse es el establecimiento de medidas que permitan acceder a la lógica del algoritmo. O sea, que la norma va ahí y el reglamento de la ley de inteligencia artificial, la propuesta de reglamento, va también por ese camino. Entonces ahí vamos a ver cómo se va articulando y por eso creo que hay fórmulas, o se están empezando, ya digo, lo digo con la boca pequeña, fórmulas que pueden de alguna forma que la caja negra se pueda ver, no dentro de la caja negra, pero sí cómo opera la caja negra para ver si el gato de Schrödinger está vivo o está muerto en cada momento. Teníamos la pregunta de Ignasi. ¿Se oye? Bueno, este es un tema apasionante y yo creo que, yo no sé si soy escéptico o no con los algoritmos, pero creo que a veces nos olvidamos de que el ser humano también tiene una caja negra. Es una caja negra, ¿no? Entonces, la esperanza, igual ingenua por mi parte, es que un algoritmo al menos tienes una posibilidad de transparencia que un cerebro humano difícilmente vas a poder tener, ¿no? Entonces, obviamente todas las garantías, todas las cautelas van a ser pocas, ¿no? Pero yo pienso a veces que estamos tomando decisiones, se ha hablado del uso del pasado para predecir el futuro, pues es el problema de la inducción que ha llevado al ser humano a ir avanzando, ¿no?, y a pegarse las castañas y tener cisnes negros. Pero un algoritmo lo que hace es utilizar ese mecanismo
filosófico con mayor capacidad de cálculo y quizá con menos margen de error que el ser humano. Entonces, yo no sé si igual luego me tendré que comer estas palabras, ¿no? No sé si... Pero yo no soy tan... es decir, tenemos una oportunidad de poder dar transparencia a muchas decisiones que el ser humano ha estado tomando durante mucho tiempo sin que nadie pudiera haberlas analizado. Decisiones judiciales, decisiones de procesos selectivos que son absolutamente opacas, absolutamente opacas. ¿Cómo toma una persona una decisión sobre la selección en una entrevista? Tenemos muchos sesgos muy sistematizados. Entonces, no somos máquinas, somos muy falibles. Luego, seguramente la combinación será, ¿no?, que los algoritmos nos complementen, no que nos sustituyan. Yo no sé si soy escéptico o optimista, ¿no?, pero creo que tendríamos que ponernos un poco en la piel de cómo somos realmente, ¿no?, los seres humanos, porque realmente nos equivocamos mucho. Y quizá damos por supuesto que somos infalibles, ¿no? Sí. No, la reflexión es muy oportuna. Sí. El profesor Bertrand ha estudiado también de manera muy interesante el tema de los algoritmos en una entrada. Ha hablado de monografías y por eso me he citado expresamente, pero su entrada en el blog es sumamente interesante sobre la inteligencia artificial y el uso de algoritmos. Este es el debate, yo lo veía reproducido en el tema de los vehículos autónomos, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas de accidentes de tráfico, dice, bueno, los vehículos autónomos son muy malos, pero para superar estadísticas no va a ser muy difícil con vehículos autónomos, por lo tanto, incluso los vehículos autónomos pueden ser mejor. Bueno, veremos, es la gran duda que tenemos, ¿no?, sobre esta cuestión. No sé si la profesora... Pero hace 10 años, si alguien nos hubiera dicho que había el algoritmo del amor, nadie se lo hubiera creído. Sí. Y la gente encuentra pareja porque un algoritmo le ha encontrado más. Sí. Así es. Así es. Es verdad. Ana, si quieres aportar algo. Silencio, por favor. A ver, que la sala no tiene muy buena acústica, ya veis que cuesta que se escuche a los ponentes, entonces vamos a guardar silencio. Ana. Sí, a ver, estoy de acuerdo con tus reflexiones, verdaderamente. Yo lo que pienso es que los algoritmos, la problemática es que añaden riesgos nuevos, ¿no? La capacidad de inferir datos. Yo analizo una persona, ¿no?, veo una persona y puedo inferir algunos datos, pues viendo cómo viste o viendo cómo habla, pero es que el uso de algoritmos o los sistemas de reconocimiento facial pueden inferir tantísimas cosas, como ha dormido, si está contenta, si no está contenta, ¿no? Y yo creo que esto me añade una problemática nueva, ¿no? Y para mí esto es importante, ¿no? Y luego, es que no lo sé, incluso aunque fuesen infalibles, ¿no?, perfectamente objetivos. Ostras, vamos a un mundo... No sé, es que a mí me aterra, ¿no? Vamos a un mundo donde las oportunidades de empleo las determina un algoritmo, no sé, a ver, me pongo un ejemplo un tanto, y esto ya porque ya es un debate, un coloquio muy, muy cercano, cosa que os agradezco, pero hablar con una máquina en un sistema de atención al cliente es un horror, ¿o no? Entonces, ostras, vamos a imaginar que la decisión de empleo la toma una máquina y también te tienes que hablar con un bot para explicarte por qué no has obtenido el empleo. Es que por eso decía que a lo mejor no lo he transmitido bien, pero es que yo creo que hay un debate no solamente jurídico, hay un debate ético. ¿Qué decisiones queremos que tomen las máquinas? Y hay algunas que pueden tomar las máquinas, ¿no? Yo cuando pongo las notas de mis alumnos en un Excel, pues 7,5, pues ya está. Pues al fondo esto es un algoritmo, ¿no? Podría ser, en vez de ir allí calculando, ¿no? Pero una cosa es decisiones tan importantes, otro ejemplo, ¿no? La publicidad que me sale cuando estoy en Internet, esto es una cosa, pero decisiones tan importantes como la pérdida de empleo, a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta, y probablemente porque, bueno, soy tecnopesimista y me cojo a la reserva de humanidad, pero no sé, no he respondido muy bien, pero... Teníamos otra pregunta por aquí. Teníamos otra pregunta por aquí. ¿Quién era? ¿El micrófono? Bueno, pues en primer lugar
Yo quiero comenzar dando las felicidades a las personas que han intervenido porque pues nos han inquietado a todas y a todos e incluso pues han propiciado diversas intervenciones. Y de ahí la mía. Yo creo que no debemos discutir si los avances tecnológicos son buenos o malos. Tal vez lo que tendremos que discutir es al servicio de qué están. Esa es la clave del asunto, ¿no? Y en ocasiones tendemos a analizar las cosas, y especialmente en el ámbito del derecho al trabajo, como si fueran compartimentos estancos, cuando lo que en realidad hay son dinámicas muy concretas. Y todo lo relacionado con la tecnología, las nuevas tecnologías, al servicio del poder de dirección, de control y de sanción por parte del empresario, siempre ha estado presente. Ahora estamos discutiendo sobre esto, pero es que en su día estábamos discutiendo, incluso con sentencias del Tribunal Constitucional, en relación con las cámaras de vídeo, las grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología se utiliza aquí y no se ha empleado al servicio del poder de dirección del empresario, del poder de dirección, del poder de control y del poder sancionador. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En el pasado era un detective privado, después fue pues una cámara, después fue la posibilidad de chequear el uso que hacías del ordenador que te ponía a disposición el empresario. Entonces, no olvidemos que está al servicio de la eficacia, de la justificación, de la eficiencia, del control empresarial sobre la figura de la persona que trabaja. En segundo lugar, tenemos tendencia también a atribuir características propias de las personas a las máquinas. Estamos hablando de inteligencia artificial cuando yo creo que la inteligencia es algo propio del ser humano. Estamos hablando del algoritmo como si fuera un ser autónomo, cuando detrás de todo esto, de manera intencionada, el uso del lenguaje no es neutral, es perverso. Bajo una apariencia de neutralidad se utiliza para determinar determinado tipo de marcos mentales y ver la realidad de diferente manera. Estamos atribuyendo a las máquinas inteligencia cuando son máquinas utilizadas por seres humanos, donde el poder de decisión del ser humano es lo que determina una cosa u otra. Hablamos con naturalidad de inteligencia artificial, hablamos con naturalidad de algoritmo, cuando detrás de todo esto está el ser humano, quien determina que funcione de una manera o de otra. Lo importante aquí es saber cómo funciona para controlarlo, pero no atribuyamos a las máquinas atributos del ser humano. Y después, yo creo que es importante también, y está relacionado con lo que decías tú, Ana, que era... hay determinado tipo de cosas que no admiten regulación permisiva. O sea, hay determinado tipo de cosas que sí o que no, pero es que no admiten juicios de proporcionalidad, juicios de no hay otra alternativa y por lo tanto hay que entrar a regular, pero para evitar que ese tipo de cosas se planteen. En muchas ocasiones el profesor Martínez Girón nos dice, bueno, eso en realidad es vino nuevo en odre viejo. Y fijaros, yo voy a hacer una cita del año 93, de la 13ª edición de un libro firmado por la profesora María Emilia y el profesor Alonso Lega, en relación con el uso del ordenador, que ellos emplean la palabra cacharro, y dicen, en relación con lo que era el uso del ordenador, y ya en aquel momento se hablaba del trabajo a domicilio, y decía, el uso del cacharro creará más dependencia. Y el uso del cacharro, yo lo quiero interpretar o utilizar en este momento como sentido metafórico, en el sentido de que realmente todo este tipo de tecnologías, yo más que tecnoentusiasta o tecnoescéptico, soy realista, al servicio de quien están y quien la utiliza. Y ya para acabar, me ha parecido muy interesante la cita que has hecho de la obra de 1984, de Orwell. Pero fíjate, en aquel momento Orwell lo que pretendía era denunciar el totalitarismo y había una resistencia por parte del ser humano en la necesidad de proteger su intimidad, su privacy, ¿vale? En el sentido de, frente a un Estado totalitario, estaba el ser humano y había resistencia. El problema es que ahora el nuevo totalitarismo se basa o se alimenta de nuestra aparente libertad. El Big Data se alimenta de los datos que nosotros libremente damos. Y ese es el problema, que el concepto empleado en su día por Orwell al respecto de lo que era la intimidad
somos nosotros quienes voluntariamente renunciamos cuando estamos navegando, no por las redes sociales, que sociales no son, no socializan, son redes de comunicación virtual. Cuando hacemos un comentario en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera, estamos nosotros alimentando, y voy a emplear la expresión de María Emilia y del profesor Alonso Olea, el cacharro. El cacharro. Entonces, me parece muy interesante, pero situemos las cosas en su marco. Y aquí hay algo muy concreto, que es una dinámica muy concreta, hay un sistema económico que busca nuevos yacimientos de negocio y ahora ha visto una oportunidad, después de la finalización, en todo lo que tiene que ver con la digitalización, y la digitalización es buena o mala en función del uso que damos. Simplemente mi intervención es para poner de manifiesto que me ha interesado muchísimo y nada, genial, espectacular, gracias. ¿Queréis comentar algo? Porque va María Emilia. María Emilia. Bueno, yo es para convocar... ¿Hay más preguntas? Ya. Es para convocar a la asamblea a las 18:30, no sin decir antes que no voy a contestar al cacharro y que iba a hacer una pregunta, pero que la dejo porque supongo que sería muy larga, que es el impacto del metaverso en nuestros Silencio, por favor. en los intereses del derecho del trabajo, porque el metaverso tiene una incidencia altísima en el derecho mercantil en este momento. No digamos en el sistema de registros, en la medida en que utiliza una tecnología blockchain de bloques, ¿no? Pero no sé, pero bueno, creo que esto nos llevaría casi a otra sesión. Por tanto, dejamos el metaverso, si les parece, para otra ocasión. Felicitamos a los ponentes. Un momento, por favor. Y a todos los que han participado en el coloquio. Tenemos la oportunidad de tomar un café y quedáis convocados a las 18:30 en la asamblea, porque a las 19 hay una visita guiada para el que la quiera hacer, de manera que pueda hacer. El agradecimiento total de la Asociación Un momento, Española por favor. a todos vosotros, a Jesús Mercader y a Galíndez. Retomando. Bueno, simplemente recogiendo el hilo que me ha atendido María Emilia, como miembro del staff organizador también os quiero comentar que a las 9 está prevista la cena en La Ereta, en el restaurante, en el Castillo, encima de la montaña. A las 8:30 habrá buses preparados en los hoteles, en el Meliá y en el del Mercado, ¿vale? Por si alguien quiere ir en autobús. De todas maneras, se puede ir en taxi, en coche particular o, bueno, pues si tenemos un buen calzado, yo al menos no, podemos subir, ¿vale? Subir andando, ¿de acuerdo? Gracias.